buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en los banners confirmados con los 4 estrellas de la 6.0. Sabéis que es habitual que los 4 estrellas de cada banner tengan su vídeo aparte porque suelen confirmarse una semana antes del lanzamiento de cada versión. Pero esta vez tenemos la confirmación oficial por parte de Hoyoverse, no solo de los banners obviamente, que ya conocemos que son Lauma y Nahida en la primera mitad, y en la primera mitad también está el recopilatorio de Sumeru, que también hablaré de él por encima, pero haré un vídeo aparte del recopilatorio de Sumeru, sino que además en la segunda mitad sabemos que viene Flins con Yelan, pero también sabemos los 4 estrellas de forma precisa y confirmada por Hoyoverse, que de hecho están en su propio livestream si no lo habéis visto. Así que hoy vamos a ver qué merece la pena de los 4 o 5 estrellas, y hablaré por encima del de Sumeru, pero haré un vídeo aparte como dije, pero también de los personajes 4 estrellas que de hecho en mi opinión están bastante increíblemente bien, porque son de los mejores 4 estrellas del juego. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por el cariño, por el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomiendo y posiciona el vídeo, puntos del canal, beta de YouTube, hype al vídeo que lo recomienda mucho más, dejar aquí vuestros puntitos, gracias por ello, y bienvenidos invitados a los directos. Recordad que hay una Bendy gratis solo por apoyar al canal Free to Play, 2 Bendis cuando lleguemos a 200.000, y que aproveche si estáis comiendo. Gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla y por ser jugadores sanos de Genshin, que cada día esto se ve más complicado realmente de encontrar. Vamos con los banners de la 6.0. Pues bien, en la primera mitad vienen Lauma y Nahida. Lauma, hay un vídeo hablando de ella de media hora, así que voy a resumir, pero hay un vídeo en profundidad si os interesa Lauma que está por aquí. Pero básicamente es el must pull actual de la región, es la habilitadora de todas las reacciones Dendro y la habilitadora del Bloom Lunar, pero bufa bastante de hecho el resto de reacciones Dendro. Y se podrá jugar tanto con equipos y personajes antiguos como con equipos y personajes nuevos, y actualmente Lauma es Nahida Pro Max. Es mucho mejor en general y con su C1 cura, cosa que Nahida la puedes llevar con prototipo ámbar, pero nunca va a ser el healer completo de un equipo. Lauma con su C1 puede hacer un overall de healing de 75.000 por rotación, que esto te da el full cargas de Furina en algún equipo donde quieras jugar, yo que sé, al Heizan Furina Lauma Cookie, por ejemplo. Así que Lauma es muy fuerte en general. Ahora, Nahida, ¿la recomiendo o no la recomiendo? A ver, sigue siendo fuerte, sigue siendo interesante y sigue valiendo la pena en muchas cuentas, al igual que Kazuha, pero como dije en otros vídeos, haré una nueva categoría desde, digamos, mi criterio, o sea que disculpa si alguien no lo comparte o no lo entiende, pero es la categoría de los inmortales. Es decir, son personajes que no están pochos, pero que se han sido power creepeados muy fuerte y al mismo tiempo seguirán siendo útiles para cuentas nuevas y se sentirá que van a aportar mucho a pesar de ya no encontrarse en el top. Como expliqué, si tomamos los 10 mejores equipos del juego actualmente, Kazuha no está en ninguno, y si tomamos los 10 mejores equipos del juego actualmente, Nahida no está en ninguno. Y esto es un hecho actualmente. De hecho, si Nahida estuviera en alguna clase de Aggravate de Clorinde, Lauma va a mejorar todo lo que hace Nahida, sobre todo en los equipos con Hyperblooms. Con lo cual, de cualquier manera, Nahida, Kazuha y posiblemente en el futuro más personajes pasen a la categoría de inmortales, o si alguien quiere considerarlos que no son tan fuertes como los actuales, como Xilonen o Lauma, pues hombre, pues es lo que hay actualmente en cualquier juego gacha que tenga power creep para querer venderte personajes. Así que no recomiendo a Nahida, sí recomiendo a Lauma. Me parece lo más fuerte literalmente de la versión, aparte de que es un soporte y los soportes son eternos, aparte de que es healer y los soportes healer son eternísimos, como Cookie, como Bennett, como Xilonen, como Scoffy o como Chebrus, que son otro planeta en este juego, es de lo mejor que hay actualmente. Así que Lauma es más pull definitivamente y es muy fuerte para equipos presentes y futuros y antiguos, que esto no todos los personajes pueden. Y ahora, los 4 estrellas, Bárbara y Cuyo, para gente muy nueva para el Bloom puede venir muy bien, para gente medianamente antigua o que lleve más de un año ya es un personaje que da exactamente igual, con todo respeto y sinceridad. KB lo voy a probar, es un carry entre comillas de Bloom, además es un personaje que está en campo golpeando Dendro. Se podrán jugar y probaré equipos, lo veréis en directo y en los vídeos de KB Nilou, otro Hidro más Lauma y seguramente Aino, que sea KB Nilou, Aino, Lauma, pero es un carry 4 estrellas de Bloom
y saldrá Nefer Carry 5 estrellas de Bloom y a lo mejor otras reacciones incluidas con Lauma en la siguiente versión 6.1. Con lo cual, quien realmente sea súper apasionado del Bloom, que no se preocupe por Bárbara, que no se preocupe por KB, que tampoco se preocupe por Kokomi, porque como dije muchas veces, el equipo Core o Prime terminará siendo Nefer, Lauma, Aino, que se sustituirá por Columbino en el futuro, y el cuarto slot pues podrá ser Nahida C2, porque ahora menciono el tema de la combinación de las probabilidades críticas de las semillas, o bien Nilou con constelaciones, sin constelaciones, lo que sea, con lo cual aquí ni Kokomi entra, ni KB tampoco entraría, tenerlo muy en cuenta. KB es un 4 estrellas más y quien lo quiera coleccionar pues muy bien, pero quien le guste mucho el Bloom pues va a ir por Nefer y no por KB. Ahora, para terminar esta primera mitad, y hablo de Cookie, el talento que tiene Lauma, que te va a dar probabilidad en los Hyperlooms y daño, depende de que solo haya un personaje de Notcry en el equipo. En cuanto metas a otro personaje de Notcry, que sea Nefer o Aino, ese talento que te da probabilidad en los Hyperlooms desaparece. Entonces, esto tiene cosas buenas y cosas malas. La cosa buena es que se combina con la C2 de Nahida, con lo que puedes tener 20 de probabilidad y 100 de daño de Nahida de su C2, y estoy hablando de una C2 que no todo el mundo tendrá, y se puede combinar con una Lauma en un equipo donde solo Lauma sea de Notcry y tengas 15 de probabilidad de Lauma y 20 de Nahida, 35, y 100 más 100, 200 de daño crítico en las reacciones de Hyperbloom. Con lo que, por ejemplo, un equipo de Sino, Lauma, Nahida, Furina, Lauma C1 para las cargas de Furina, puede que mejore a quien le guste Sino, aunque Sino ya está muy poco gripeado por Flins, por Varesa, por Clorinde y por más cosas en el futuro. O, por ejemplo, el hiperpobre, que además Cookie está en la ecuación, que antes era Nahida Shinkyu Cookie y otra cosa, ahora literalmente el hiperpobre es Nahida Lauma Shinkyu Cookie. Y hay un nuevo, muy entre comillas, hiperpobre, donde vais a ver locuras. O sea, no es broma que actualmente el mejor equipo free to play de la historia del juego va a ser Lauma Nahida Cookie Shinkyu. Pero no es tan free to play porque muchos dirán, no, pero son 2 5 estrellas. Ya, bueno, pero la mitad de jugadores ya tienen a Nahida porque es un personaje de hace 2 años y medio, 3. Y como dije, Lauma es el must pull de Notcry y muchos jugadores la tendrán porque además es un soporte por encima de un carry que es Flins. Con lo cual, es una cosa asequible para alguien que lleve jugando más de un año el Lauma Nahida Shinkyu Cookie, porque va a ser el equipo, yo creo que del juego que a menor inversión nos dé más daño en general de la historia de Genshin. Por un lado, porque va a activar los 15 de probabilidad y 100 de daño de Lauma. Y si aparte ya esto no es necesario, pero si aparte tienes ya la C2 de Nahida, ya pues imagínate. Pero no, vas a jugarlo cuando sea todo C0, vas a jugarlo con los 15 de probabilidad, 100 de daño del Hyperloom que te da Lauma extra. Y ahora, Cookie. Cookie es un 4 estrellas espectacular que me alegro de que por fin en la free to play la tenga C2 porque no la tenía. A C0 lo hace todo muy bien. A C2 tienes 15-15 en tu elemental, cosa que de normal tienes 12-15, que es pues el uptime, el tiempo en el que haces pulsos de electro para explotar Hyperblooms, y esos 3 segundos que no tienes cuando no es C2 pues perjudican un poco y pierdes daño. Con lo cual la C2 es interesante. La C6 es la que hace que si te baja la vida, porque sabéis que es como Jutao que al activar la elemental le baja la vida, pues si te baja la vida y te vas a quedar con 0 o 1 de vida, o te golpean y te vas a quedar con 0 o 1 de vida, se activa un bufo en el que no te vas con Diosito y te suma 100 y pico más de maestría, 120 creo, corregidme en los comentarios. No me sé de memoria todas las C6, pero me las recuerdo en general. Y eso hace que hagas más daño con Cookie. Cookie es importante, es uno de los mejores 4 estrellas del juego y de hecho va a ser mucho mejor con Lauma. Básicamente es el primer banner. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes: si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si
tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada, haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo, cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal, y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Segundo banner, pues también nos lo confirmó Hoyoverse, mirad, lo tenemos aquí entero, además en el livestream. Flins, Yelan, Aino, Sakarosa y Dori. Faltan las armas, obviamente, pero bueno, hablaré en otro momento de las armas, pero recordad que siempre os dije que si sois free to play o gente que gasta Bendy Pase y lo mínimo, mejor que ni miréis el banner de armas porque os puede perjudicar de forma general. Un arma siempre se puede compensar con un buen artefacto, con paciencia, farmeo y invirtiendo bien las escarchas y plumas que nos van a dar, pero tener un personaje extra que te habilite un equipo extra y más jugabilidad es 1000 veces mejor y más divertido que un arma que se puede compensar con un artefacto. Así que el siguiente banner, Flins y Yelan. Yelan es muy poderosa, pero hablaremos de la C1 y el Aqua, que es el pick de Yelan. Realmente a nivel hidros antes hacía bastante falta porque mucha gente jugaba Furina y Shinkyu y a veces quería jugar una Yelan extra para otros equipos y tener dos hidros que apliquen fuera del campo muy fuerte, o un equipo con Furina y otro equipo con Shinkyu más Yelan, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Primero que va a salir Aino, y Aino es un 4 estrellas que aplica fuera del campo hidro, no hace daño, pero aplica muy bien, sin depender de ataques normales, cosa que no existía hasta ahora y va a ser muy buena para todos los equipos de Notcry, sobre todo para todos los equipos de reacciones lunares que se basan en el hidro, que hasta ahora son todos, y que la reacción que más apunta que salga, que es el vaporizado lunar, también llevará hidro, con lo que este desplazamiento de los hidros en general está afectando a Yelan. Pero es que además saldrá Columbina, y Columbina, como os expliqué, tiene pinta de ser una especie de Mabuika, donde será el mejor soporte de los carries de Notcry y seguramente el mejor carry de Notcry también, a vaporizados. Como os expliqué, una Mualani, pero con esteroides, mucho más fuerte. ¿Qué significa esto? Que realmente el tema de tener hidros se reduce porque posiblemente se juegue Furina en un equipo de Skirk y Columbina en un equipo de Notcry. Y si quieres un hidro extra, Aino muy posiblemente haga las cosas bastante bien, aunque Yelan sería la tercera mejor opción, dejando a Aino y Shinkyu un poquito por abajo. Con lo cual, esto os lo explico porque en mi opinión la prioridad de conseguir a Yelan, si aún así es muy fuerte también, y también está en la categoría de los inmortales junto a Yelan y junto a Nahida, a día de hoy no es must pull, digamos, porque no está en el top 10 de mejores equipos del juego, es muy fuerte, pero claro, la inversión para conseguir la C1 y Aqua, que es donde realmente tiene su pick y se convierte en una muy buena batería con dos elementales y en uno de los 5 mejores sub-DPS del juego, pierde prioridad, porque os recomendaría más sacar a Columbina con constelaciones y arma, porque sabemos lo que va a ser Columbina y va a ser un hidro. Así que es muy fuerte Yelan, al igual que Nahida, pero por la evolución del meta y el power creep es menos recomendable. Ahora, Flins. Flins, ¿sabéis lo que voy a decir? Flins a Inefa es como Scoffy a Skirk, y los que no habéis sacado a Inefa y queréis a Flint vais a estar esperando y rogando porque Hoyoverse traiga el banner de Inefa Rerun. Al igual que los que tenéis a Skirk y no tenéis a Scoffy, estáis locos porque vuelva Scoffy, seguramente la saquéis sin pensarlo el primer segundo del banner de Scoffy de la 6.1 o 6.2. Es especulación, no lo sé, no soy el CEO. Entonces, si no tenéis a Inefa y dudáis de Flins, ¿recomiendo sacarlo? No, porque no tenéis a Inefa y ya volverán los reruns, y a lo mejor ahorrar para un Durin C2 o una Columbina C2 puede ser un buen consejo. Si tenéis a Inefa y estáis dudando en sacar a Flins, sacar a Flins. Flins más Inefa, otro planeta, está clarísimo. Y va a ser de lo más fuerte que tengamos en mucho tiempo, sobre todo no cuando salga Notcry, sino cuando saquen soportes y completen el equipo de Flins. Por último, ¿tenéis claro sacar a Flins y tenéis a Inefa? Pues blanco y en botella. ¿Tenéis claro sacar a Flins porque os gusta mucho, pero no tenéis a Inefa? Vais a sufrir bastante y os recomiendo preguntar o leer aquí abajo en los comentarios la experiencia de la gente que tiene a Skirk y no tiene a Scoffy. El debate de si esto es ético o está bien o no por parte de Hoyoverse es otro distinto. No está bien, obviamente. Sé que muchos diréis, pues es verdad que no está bien, pero es lo de siempre. Es una empresa que quiere vuestro dinero y esa táctica es para sacaros vuestro dinero, con lo cual han acertado en sus intereses, esté bien o esté mal. Eso no es bueno ni malo. Es simplemente decir que el sol sale o por la noche no hay
tanta luz porque no está el sol. Es describir la realidad y ya está, no es juzgarla. Entonces, Flints es muy dependiente de Inefa. Y Flints va a ser muy fuerte en Notcry. Veremos a ver cómo evoluciona y cómo va a tener su nivel real cuando veamos la evolución de la nación. Pero es fuerte como carry. Pero es un carry. Con lo cual, aunque digan, bueno, es el personaje que han hecho para ti porque eres el CEO y toda la broma que hay ahora en internet, que está súper divertido, la verdad. Creo que diría que siendo un carry, yo recomendaría en prioridad sacar la UMA C0 si alguien quiere tener paciencia y esperar. Pero si tenéis a Inefa o estáis súper enamorados de Flints, entonces adelante. Va a ser fuerte. Pero es el personaje al que le pondría la papeleta y la etiqueta de la duda y de que se puede ser precavido con este personaje. Y ahora, los 4 estrellas. Aino, Sakarosa, Dori. Dori no sirve para nada. Es como Cookie, pero peor. No hace nada. Punto JPG, olvidaos de Dori. Y luego, Sakarosa y Aino, de nuevo, son 2 de los mejores 4 estrellas del juego. Sakarosa no se ve tanto porque al final Kazuha en cualquier aspecto, en la mayoría de casos, es mejor y tenéis Kazuha seguramente. Pero os adelanto ya de que Sakarosa, por cómo utiliza todo lo que hace y por cómo las reacciones lunares aprovechan los bufos de maestría, Sakarosa es el actual best in slot de Flints. Así como lo estáis oyendo, es mejor que Kazuha. Y de hecho, si acaso Kazuha se puede acercar a Sakarosa siendo Kazuha C2. Con lo cual, no todos tenéis Kazuha C2. Así que Flints, Inefa, Aino y Sakarosa es el actual best in slot de Flints, aunque parezca raro. En el futuro saldrán personajes que hagan todo mejor que Aino y que Sakarosa. Pero por ahora, a quien le guste Sakarosa, Sakarosa C0 con cazador... Perdón, Sakarosa C0 con sacrificio, con sombra verde, triple maestría y recarga en los substat, aunque a veces no hará falta tirar la ulti, sinceramente, va a ser muy fuerte, extremadamente fuerte en el equipo de Flints por ahora, hasta futuros personajes. Lo bueno, que la 6.1 viene en Nefer, con lo cual la 6.1 seguirá usando el mismo equipo 3 meses. En la 6.2 quizá cuando venga Durin, quizá hay un equipo de super vaporizados donde Durin hace un super vaporizado sobre la reacción de electrocargado lunar, porque se dice que hará ataques coordinados Pyro, con lo cual el equipo será Flints, Inefa, Aino, Durin en el futuro. Pero durante este tiempo y siendo un 4 estrellas, Sakarosa es muy fuerte y es muy fuerte en otros equipos también. Y Aino, haré un vídeo de Aino, no sé si lo habéis visto ya o lo he subido ya o no, porque está el tema del nivel 100 y otros vídeos que quiero subir. Pero Aino es un 4 estrellas que para Notcry es muy fuerte para ser un 4 estrellas gratis y sus constelaciones son muy interesantes. Básicamente es elemental ulti y deja un bicho aplicando un patito baja humo, se llama baja humo, yo sé que es un meme, pero creo que Joyos lo ha hecho aposta. Aplicando hidro muy fuerte. Es el best in slot de los equipos de Notcry y hace 6 buffa el daño de las reacciones de Notcry un 35%. Así que básicamente Aino es un personaje que va a hacer el trabajo de soporte hidro habilitador de todas las reacciones como Bloom lunar o como electrogrado lunar o en el futuro quizá como vaporizado lunar. Y la única mejora que va a tener Aino muy posiblemente es una columbina. Columbina en el futuro es muy posible que sea un Aino 5 estrellas fuera del campo, tendrá 2 modos, soporte y carry o Mawika, pero por ahora Aino va a ser muy potente y muy útil, muy complementaria de los equipos actuales y creo que es difícil, a menos que tengas constelaciones y cosas no tan reales, mejorar a Aino en los aportes de los equipos de Bloom lunar y de electrocargado lunar de Flints y Lauma. Estos son los banners, las armas son muy fáciles, la de Flints es la de Flints, la de Lauma es la de Lauma, la de Yelan pues es para Yelan, aunque es el mejor arco del juego, sinceramente, no recomiendo que tiréis por armas en general, la verdad, no recomiendo que tiréis por armas. Y lo bueno, para terminar, es que en el banner de Lauma y Nahida, si sacas el arma de Nahida, te puede servir para Lauma, porque quiere mucha maestría y le viene bien, pero también te puede servir para Sakarosa, que le da mucha más maestría que un sacrificio a Sakarosa, el arma de Nahida. Pero bueno, no tiréis por las armas si tenéis pocos recursos, tirar bajo conocimiento de causa yo no lo recomiendo y poquito más. Cuidad mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.